¡Hey! ¿Qué tal todos? Soy Toaz y bienvenidos un día más a mi canal. Y por fin estamos de vuelta. Vamos a continuar con el episodio 6 de New Gen. Nos quedamos justo con Thomas, porque qué mejor manera que dejar una parte que teniendo a nuestro niño perfecto hablando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. La pregunta es más bien, ¿por dónde empezamos? Yo donde quieras. Podemos dar una vuelta e ir viendo sobre la marcha, ¿no? Todos asienten con la cabeza muy bien. Pues venga, están de tiro. Uy, eso suena a minijuego. No, me hace mucha gracia. Food Truck, esto suena a comer. Y Avenida Oeste, pues yo me voy a Avenida Oeste, que es lo que más tiene pinta de atracción, ¿no? Caray, ¿cuántas cosas hay aquí? Bueno, me habéis dicho que la cicatriz no es una cicatriz, sino que es un error del collar, ¿vale? Nos quedamos tranquilas, porque yo la verdad que la primera parte me quedé muy rayada pensando qué le había pasado a este muchacho. ¿Os apetece montaros en los coches de choque? Somos 7. Somos bastantes. Roy pone una mueca sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los coches de choque? Eres de los míos, ¿no? Es la única atracción donde todo lo hacen los humanos. Thomas asiente. Parece que están de acuerdo. Thomas poniendo la guinda siempre. ¿Y te parece más peligroso que las atracciones controladas por máquinas? Pues a mí sí. Me parece más peligroso y sobre todo cuando me he gastado un pastón. Bueno, yo no. Mis padres en su momento. En mi dentadura perfecta. Sí, está claro que hay muchas más probabilidades de que haya un error humano. Por eso también prefiero el tren al coche. Qué raro, normalmente suele ser al revés, ¿no? Pero si no le gusta conducir, es verdad. Por ejemplo, a mi madre le asusta conducir un coche automático, pues es lo mejor. O sea, el coche automático es el mejor invento que existe, porque básicamente puedes estar 100% pendiente de lo que pasa en la carretera y no el tener que cambiar marchas, ni el embrague, ni nada de eso. A ver qué dice mi hombre. Es algo bastante común, pero en realidad es falso. Ahora, en lo que se refiere a las ferias, precisamente, hay más o menos los mismos accidentes en los coches de choque que en el resto de atracciones. Los accidentes de manera general son poco frecuentes y las muertes son muy raras. Gracias. Yo de verdad te digo que es que ha leído las estadísticas antes de quedar con nosotros, por si acaso salía el tema, o lo acabo de buscar en Google. De verdad, este hombre me fascina. De media hay menos de un muerto al año en el país. ¡Qué conversación más alegre! Estoy contigo, Elenda. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿vamos a los coches de choque o no? Roy ya ha dicho que no, Elenda. No lo tengo claro. Si vais todos, voy con vosotros, pero no me emociona. A mí me pasa igual. ¿Toaz? Pues a mí sí que me apetece dar una vuelta a los coches de choque. Lo mismo, si vais todos, voy, pero si no, también me vale. Confieso que tampoco me entusiasma la idea. Yo lo que diga la gente. Venga, esta. O sea, que no hay interés. No, la verdad es que no, pobre Devon. Devon debe estar diciendo ¿por qué? Es la única atracción que me apetece. Toma, supongo que no te asustará un pequeño accidente en coche de choque, ¿no? No, lo que me asusta es perder 10 minutos de mi vida conduciendo un coche de mentira a 5 kilómetros por hora. Pues te verías muy sexy, cariño. Pero bueno, ya sabéis que todo lo que haga este hombre me va a parecer muy sexy. Y eso sin contar los 20 minutos de espera. Claro que sí. Este valora el tiempo, es como yo, nos gusta. Entonces supongo que el tío vivo tampoco te gusta, ¿no? Pues no, tampoco. Pero no me importa esperaros. Puede que pase un buen rato. Mejor vamos a buscar algo que nos guste a todos, al menos para empezar. Cuando haya menos gente, habrá menos cola. También podríamos separarnos, ir cada uno por su lado. ¿Qué dices? Eres una estúpida, tía. ¿Qué dices? Entonces no seríamos la secta de Benementiel. O sea, y no estaríamos haciendo team building. ¿Para eso hemos quedado? ¿Para separarnos? No, vamos todos al mismo ritmo, por favor. Eso sería sin duda menos productivo, teniendo en cuenta que hemos venido para pasar tiempo juntos, ¿ves? Este opina como yo. Muy bien, mi niño. Sí, y además es más divertido si hacemos algo todos juntos. Tomás, ¿te montarías en el tío vivo si vamos todos? Se encoge de hombros. Sí, ¿por qué no? Si vais todos.
todos, me gusta porque no impone. Y eso es un punto a favor. A mí sinceramente tampoco me apetece. Es que el tío vivo, tía. A mí la verdad es que tampoco. Elenda suelta un ostentoso suspiro de desesperación normal. Pero es que a ver, también pasa que es que somos muchos. Entonces, dar gusto a todo el mundo, pues es complicado. Yo creo que a lo mejor lo que podríamos hacer es caminar. Ver qué hay, dar una vuelta y luego decidir. Mira, pues a mí me apetece esta, a mí me apetece esta y a mí esta. Y luego ya se pone en consenso. Tiene que haber algo que nos guste a todos. Comer. Nos gusta a todos. Bueno, mientras tanto, ¿alguien quiere chucherías? Allí veo el puesto de chuches. ¡Eh! ¡Cuidado! Que aquí me dijisteis que si decía que quería chuches, iba a ir con Tomás. Así que, sí, quiero chuches. No, gracias. Me conozco. Me lo comería todo y me pondría mala. Sí, la verdad esa podría ser yo perfectamente porque las chucherías son mi vicio. Y las pipas. No digo nada. Espero a ver qué responden los demás. Venga yo. Al fin y al cabo, esto es una fiesta. Venga yo. Yo voy. ¡Ah! ¡Que viene conmigo mi niño! Sí. Gracias. Es la única vez que voy a comer, ¿vale? Pero todo sea por mi hombre. ¿No te reservas para los churros? Es verdad, ¿no querías churros tú? Las chuches de manera general no llenan mucho, ¿vale? Bueno, pues comamos chuches y seamos felices. Yo prefiero las chuches a los churros. Así que vamos los dos a comprar una bolsa de chuches. Ay, qué rico, tía. Siempre que compro chucherías me acuerdo del cine. Cuando era pequeño iba muchas veces. Pero curiosamente no recuerdo que ninguna película me impactara de verdad. Pero tengo un recuerdo bastante claro de las chuches que compraba allí. Es que las chucherías son un manjar de dioses, ¿sabes? Además, yo creo que como de pequeña siempre te decían que las chucherías eran malas por las caries y por el azúcar, como que es más tentativo, ¿no? Yo creo que por eso me gustan tanto. Porque es como, oh, soy maligna. Yo no compro chuches cuando voy al cine, compro palomitas, eso es verdad. Siempre tengo miedo de hacer ruido al abrir el paquete y molestar a los demás, perdona. ¿Y las palomitas? Las palomitas sí que hacen ruido. Si os digo la verdad, tiene que gustarme mucho una película para que yo vaya al cine. Soy muy rara, me vais a matar y seguramente os llevaréis las manos a la cabeza, pero me aburre ver películas, ¿vale? O sea, tiene que ser una película que realmente me apetezca ver, porque si no... Me da mucha pereza ver películas. Prefiero leer. Ya lo sé, soy muy rara. Pero es que es verdad. Realmente tiene que ser una película que le tenga muchas ganas para que yo gaste mi tiempo en sentarme a ver una película. Y sobre todo ir al cine. La última vez que fui al cine fue a ver Haikyuu. Pero porque es Haikyuu, ¿sabes? Haikyuu lo merece. Solo tienes que abrir el paquete antes de que empiece la película. Si hago eso en general, me acabo las chuches antes de que empiece la película. Sí, no parece tener fácil solución. Tú déjale que ya él va a maquinar y ver cómo gestiono yo lo de las chucherías en el cine. Espero que me des una respuesta al final de la noche. Me río de buena gana mientras volvemos con los demás. ¿Ya hemos comprado las chuches? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Elena tiene razón. Seguro que encontramos algo que nos guste a todos. Ah, ya no puedo ir. Solo puedo ir a la avenida principal y al rincón extremo. Un rincón extremo suena muy tentador, ¿verdad? Tomás, ¿vienes conmigo al rincón extremo? Me voy al rincón extremo con Tomás. Water Dragon. Aquí también parece que tenemos un montón de opciones. ¿Estamos de acuerdo en intentar subir todos juntos a una atracción? Completamente de acuerdo, lo que queráis, siempre que no sea la mega catapulta. Retarme a mí misma es una cosa, pero presionarme es otra muy distinta. Iba a decir, bueno, pues te esperas a que subamos todos, pero igual habría que hacer algo todos juntos, ¿no? Sí. Vale, lo entiendo, yo tampoco me animo a subir a esa atracción. ¿Quieres ponerte a prueba con el Water Dragon? El Water Dragon debe de molar la de Dios. Por lo único que merece. Ir a un parque de atracciones en verano es por las atracciones de agua. Son las mejores atracciones de todas. O sea, ¿qué te vas a retar ahí? Si es mojarte. Elenda observa un momento las vagonetas surfeando a toda velocidad por los chorros de agua. O sea, si te da miedo esto es para darte. Debo decir que impresiona bastante. Sí, me apetece. Me parece
parece que es el límite adecuado. Evidentemente, a mí me encanta. Obvio, es de agua, como no te va a gustar. Es lo más parecido a una piscina de lo que hay por aquí. Si lo hubiera sabido, habría traído el bañador. Yo también, pero como no es así, prefiero no subirme. Pues bien que te subes luego con Isalín, ¿eh? Que hemos visto todas las imágenes. Nos empaparemos y nos estropeará el resto de la noche. Sí, en eso tienes razón. Quizá deberíamos terminar con esta atracción. No sé, al final no nos vamos a montar en nada, lo sabéis, ¿no? Bueno, muy bien, entonces nos queda la torre de caída libre. Yo ahí no me monto. La única atracción que no puedo con ella. O sea, no me gusta nada. Me da ansiedad. Elenda traga saliva con dificultad. Eso va un poco más allá de tus límites, ¿no? No. Que lo dijiste en la oficina, que querías probarte y lo ibas a hacer con la caída libre. Así que ahí sí que vas. Un poco, pero vale, venga, vale, hagamos eso. Elenda se arma de valor y nos dirigimos hacia la cola. La vagoneta alcanza la cima de la torre cuando llegamos a la atracción. Se queda allí suspendida unos instantes y entonces cae bruscamente hacia abajo mientras sus pasajeros gritan al unísono. No me gusta nada, es lo que digo, a mí esta atracción me da ansiedad. Es bastante impresionante. Uy, qué guapo es. ¿Verdad? Estoy pensando que podría gustarme. Claro que sí, como no te va a gustar si son emociones fuertes. Aquí me falta un ¿no? Como yo ya he probado esta clase de atracciones, os puedo asegurar que es peor visto desde fuera. No sé por qué quieres arruinarnos la diversión. Solo intento tranquilizar a Toad y a Elenda. Entonces, ¿lo has dicho para tranquilizarnos o es verdad? Las dos cosas, ya verás, merece la pena. Pongo una mueca, ya veremos. Yo es que ahí no me montaría. ¿Por qué me vais a obligar a montarme aquí? Mira, churros. Yo os espero comiendo churros, ¿sabes? A medida que avanzamos en la cola se nos van quitando las ganas de hablar. Acabamos por esperar en un silencio cada vez más tenso. Me vas a hacer esperar, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Un tiempo de espera! Me dijisteis que había 4 tiempos de espera. Bueno, pues nada, me voy a tomar un café. Mientras espero. Porque, hijo, yo 16 gemas no las dejo aquí, eso ya te lo digo, ¿eh? A mí a paciencia no me gana nadie. Sí que es verdad que me parece excesivo 4 tiempos de espera, pero como ya me lo habíais dicho, pues yo ya estaba preparada mentalmente, ¿sabes? Entonces, bueno, hago así y cuando termine, pues vuelvo. Ya hemos terminado el tiempo de espera, así que nos vamos a la lanzadera. No creas tú que me hace mucha ilusión, pero todo el mundo quiere, pues yo también. La vagoneta aterriza y salen de ella un montón de pasajeros tambaleantes. Por lo visto, causa una gran impresión. Es que ¿por qué? A ver, que esto es importante. ¿Doy un paso para acercarme a Amanda? No. ¿Lanzo una mirada a Devon? No. ¿Intento acercarme a Roy? No. Me aparto un poco para observar a Thomas. Yo, lo siento, voy a observar a mi niño. Venga, Thomas. ¡Ay, qué guapo! Es que no te voy a superar nunca, tío. Parece relajado, con más curiosidad que otra cosa. O sea, es que me fascina este hombre. Si consigo sentarme a su lado, me tranquilizaría. Sí, que lo único por lo que quieres sentarte a su lado es para que te tranquilice. Con ese cuento a otra. Un empleado nos abre una portilla y nos indica que entremos. Vamos, tomad asiento. Nos acercamos a los asientos de la atracción. Es que soy muy pesada, tío, soy muy neurótica. Pero en una lanzadera subirme en una feria no lo veo, ¿eh? Y me encuentro sentada entre Elenda y Bron. ¡Qué bien! Lo que yo quería. Entonces, ¿por qué me das a elegir antes? Yo quería irme con Thomas. Bueno, no pasa nada. Por favor, que lo tenga delante y pueda oler su pelo. He debido cometer un error de cálculo. Que se ha confundido y no se ha sentado al lado de Thomas. Me representa. ¿Quieres que nos demos la mano? Espera que bajen las barras de seguridad. En ese momento viene el empleado a bajarlas y fijarlas. Elenda me da la mano de inmediato. Toad, si quieres puedes darme la mano a mí también. No hace falta, te lo agradezco. Ay, qué borde, no. Si no te importa, no te preocupes, no quiero molestarte. Le voy a decir que si no importa y vamos las 3, agarradas de la mano. Puede estar muy guay, ¿no? Ya que no nos
sentamos al lado de nuestro hombre, nos sentamos al lado de nuestras amigas, ¿sabes? Que también es súper divertido. Venga, va, las 3 agarradas de la mano y dispuestas a chillar, me encanta. Cuando lleguemos arriba podremos intentar hacer la ola. ¿Qué dices? A ver, no voy a estar concentrada yo en hacer una ola cuando estoy pensando cuándo me voy a caer al vacío, ¿vale? O sea, eso lo tengo clarísimo. Me he hecho a reír un poco nerviosa. Hoy es que no me parece nada seguro. Yo lo sé, soy una pesada, pero es que no me está pareciendo seguro esto. Oímos ruidos mecánicos y la vagoneta empieza a subir. Elenda estrecha mi mano con fuerza, aprieto los dientes. Por lo general dicen que es mejor no mirar hacia abajo, pero las vistas merecen la pena. Bajo la cabeza al mismo tiempo que Elenda. Muy bien. Justo lo que os ha dicho que no hagáis Brun, lo hacéis. Estupendo. ¡Ah! Está suelta un grito de terror. El suelo se aleja relativamente despacio, pero aún así el efecto es impactante. Inspiro profundamente para mantener la sangre fría y un poco también para aguantar el dolor que empiezo a sentir en la mano izquierda. Elenda, ¿podrías apretar un poco menos? Sí, por favor, me gustaría conservar mi mano. Pues lo siento mucho, pero la verdad es que no puedo. Parece completamente aterrorizada. Venga, sé valiente, ya verás, será divertido, disfruta. Asiente con la cabeza rígida. La vagoneta se detiene. Debemos de estar a unos 20 metros del suelo. ¿Estáis listos? Ay, Dios mío, que tiene animador, ¿sabes? Yo no diría eso. Brun se echa a reír a mi derecha. Claro, porque tú no estás sufriendo rotura de huesos. Su sonrisa desaparece en un suspiro cuando la vagoneta se precipita de golpe hacia el suelo. Uf, qué ansiedad me da esta atracción. La feria parece abalanzarse sobre nosotros. Suelto un grito entre miedo y emoción, que se mezcla con el de todos los demás pasajeros. La caída se detiene tan rápido como había empezado, cortándome el aliento. La vagoneta sube de nuevo más rápido que la primera vez. Me alegro de no haber comido todos los snacks que me han ofrecido. Dame gracias a mí, que soy tu conciencia. Caemos de nuevo a toda velocidad. Los gritos de Elenda y Brun se mezclan con los míos. Por fin la tracción reduce la velocidad y nos deja en el suelo. En plan, por favor, que se acabe ya. Elenda solo me suelta la mano cuando se ve obligada para poder levantar la barrera de seguridad. Poner los pies en el suelo de nuevo hace que me tambalee. ¿Y qué tal lo han pasado los demás? Ahora entiendo por qué los que habían bajado antes salían dando tumbos. Nos reunimos todos un poco más allá de la cola. ¡Wow! Es impresionante, ¿eh? He disfrutado mucho el momento. Lo has saboreado, ¿vale? Yo también, me ha parecido muy divertido. Bueno, yo así digamos, ¿a ti te ha gustado, Toad? Lo cierto es que he notado más las sensaciones con la mano izquierda que con la tracción. O sea, no, esa seguro que baja, ¿sabes? Es como hacerles sentir culpable, así que no. No me gusta echar la bronca a la gente, ni soltar indirectas, así que esa no la voy a decir. Mucho, me ha parecido genial. Para mí ha sido demasiado. Voy a decir que me ha parecido genial. Ha estado guay el momento, ¿no? De las chicas en plan gritando y demás. Venga, pues está. ¿Te he hecho daño en la mano? No, ya casi se me ha pasado. Elenda me sonríe con cara de excusa, un poco compungida. Es que ella lo sabe. Ella sabe que se ha pasado. ¿Y tú, Amanda? ¿Así también? Me ha parecido divertido, aunque un poco brusco. Lo que me sorprende es que no se le haya salido un pecho. Que me diga con qué sujeta el top para que no se haya desprendido nada. ¿Queréis unos churros para recuperar la calma? No. Yo ya he comido chuches con mi hombre, así que yo me quedo aquí esperándoos, ¿vale? Creo que preferiría algo más fresco. Uy, que va, creo que no sería muy buena idea ahora mismo. Sí, esto me ha abierto el apetito. Uy, que va. Nada, fuera. Yo no como. Se oye un murmullo de aprobación general a modo de respuesta. Bueno, como queráis, esperamos un minuto a que vuelva con un cucurucho de churros. Roy mira con ganas el cucurucho de churros de Devon. En plan, ¿por qué habré dicho que no? Lo sabía. Estaba seguro de que ibas a decir que no y luego pedirme que te diera. Eso es un clásico. Decir que no quieres postre y luego pedir una cuchara aparte. No te he pedido nada. Devon lo mira divertido. Bueno, lo cierto es que si me dieras uno... Anda, sírvete. De todas formas, seguro que no son buenos para mi corazón. ¿Intentamos encontrar algo más tranquilo para seguir? No creo que podamos encontrar nada más cañero. Sonreímos todos con su broma. Como que no, la lavadora gigante, la mega capatulca esa.
La mega catapulta esa, ¿no? Eso tiene pinta de ser una bestialidad. Y la montaña rusa que hay ahí detrás también. Nos alejamos de la torre en busca de otra atracción. Vale, a ver, ¿qué nos ofrecen ahora? Avenida Este. Avenida Oeste. Venga, Avenida Oeste. El rincón extremo ya hemos estado. Avenida principal. ¡Ay, mi novio! Mi novio me dice algo. ¡Ah, la montaña rusa! Con esto todo deberíamos estar de acuerdo. ¡Pues sí! Aquí podríamos montarnos todos juntos. Roy arquea una ceja con expresión de duda. Después de la torre de caída libre, ¿estás seguro? En comparación, esto es un paseo saludable. Sí, no es demasiado violento ni demasiado aburrido. La cola no es muy larga. Sí, yo aquí me montaría feliz. No da miedo, no moja. En definitiva, por algo es un clásico. ¿Sabéis que sois absolutamente adorables? Cuando acabáis las frases así uno tras de otro. Por eso formamos un super equipo. Somos como una secta, yo lo digo. ¿De verdad? Pensaba que te parecería una bobada. ¿Qué dices? ¿Has oído alguna vez a Elenda decir que algo es una bobada? Vale ya, no consigo saber quién es irónico y quién no. Le cuesta pillar la ironía, igual que a mí. Vale, Elenda, we love you. Roy y Devon se echan a reír y los demás hacemos lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo para subir a la montaña rusa? Claro, todo el mundo está de acuerdo. Nos ponemos a la cola para montar en la atracción. ¿Otra vez? Vale. Pues nada, tengo el don de elegir los tiempos de espera. O sea, ya vamos 2 de 4. Y son 5 minutos. Pues nada, hago así y vuelvo cuando hayan pasado. Un vasito de agua. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo de espera, así que continuamos. Nos vamos acercando poco a poco a la entrada. Una serie de vagones pasa delante de nosotros a toda velocidad. Mi novio. Quiero subirme con él, ¿vale? No me hagáis la 13-14. Lo he pasado muy bien con Elenda y con Broom, pero me gustaría ir con este hombre. En el mismo vagón, por favor. Ah, son coches de 2 pasajeros. ¡2 pasajeros! ¡2 pasajeros! ¡2! Tú y yo, Tomás, tú y yo, lo ves, ¿no? Lo estás viendo, te estás dando cuenta de lo que quiero decir, ¿verdad? Venga, para adelante. ¿Y qué? ¿Tienes miedo de quedar atrapado con Elenda? ¿Por qué siempre yo? Porque tienes una capacidad mágica para no ofenderte nunca. Elenda se encoge de hombros. Somos 7, uno de nosotros tendrá que ir solo. Yo no voy a ir sola, yo voy a ir contigo, así que me da igual quién vaya solo. Brune se encoge de hombros despreocupadamente, con una pequeña sonrisa. A mí no me molesta subirme sola. Sí, bueno, problema solucionado entonces. Bien, a ver, ¿quién se pone con quién? Yo contigo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. En torno a los ojos tenía pensado ser un poco más discreta. Como si fuera una casualidad. En plan, uy, vaya, nos ha tocado juntos, Tomás. Qué casualidad, ¿verdad? Pero en realidad estaba todo planeado. Y ahora esto es un poco embarazoso. Hay un momento de vacilación. A ver, ¡Ah! 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 Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo. No es cosa mía. No he tenido que romper el hielo. Él quiere venir conmigo, ¿vale? Él quiere venirse conmigo. Claro que sí. No, Dios mío, me muero. A ver, me gustaría subir con Toad, si quieres. ¡Claro que quiero! ¡Claro que quiero! ¡Claro que sí que quiero! ¡Ay, Dios mío! Ahora mismo me has hecho la mujer más feliz del mundo. O sea, es que él es directo. No pierda el tiempo. Es que lo amo, tía. De verdad, no puedo. Me habéis reñido porque habéis dicho que grito mucho y que digo todo el rato que Tomás es muy guapo. Pero ¿qué le hago, tía? ¿Qué le hago? Si me encanta. Es que no lo puedo evitar, ¿vale? Mi salvador. Ya no tengo que elegir. Porque a él también le gustó. Sí, claro, encantada. Si yo fuera Linda, estaría así a la Brun, dándole codazos en plan guiño guiño. Yo haría apuestas de cuánto tardarían estos dos en enrollarse. Pero en este caso soy yo la susodicha, así que soy feliz. ¡Guau! Me estoy subiendo. Hice entrando y tomad asiento. Todos nos subimos a los vagones. Brun, como había dicho, se sube sola. Un chico bastante guapo se sienta a su lado. ¿Pero por qué tiene tanta suerte, tía? A mí esas cosas no me pasan, ¿vale? Yo me monto sola y nadie se monta a mi lado. Ni un chico guapo ni una chica guapa, nadie, ¿sabes? Solo estaría yo y mi tristeza. ¡Ah!
Me ha guiñado un ojo, en plan, por algo quería ir yo sola. Ya lo había fichado seguramente. Cruzo la mirada de Brun y me guiña un ojo. Parece que calcula mejor que yo. Anda, que esta todo lo tenía planeado. Por eso dijo que iba a ir sola. Pídele el número. Piérdete entre atracción y atracción con el chico. Me aparto de ella para que bajen las barras de seguridad. ¿Preparados para la salida? Mantened los brazos y las piernas dentro de los vagones. Ay, Dios mío, es que no me lo puedo creer que mi Tomás quería montarse conmigo, ¿vale? O sea, soy muy feliz ahora mismo porque esta vez no he sido yo la que he tenido que forzar la situación, sino que ha sido cosa de él. O sea, es muy guay, ¿eh? Atención, y allá vamos. El tren se pone en marcha, primero más despacio y luego va acelerando. Alcanzamos una buena velocidad al bajar una pendiente y vamos directos hacia un looping. Ostras, tú, un looping en una feria de quitar y poner. Te digo una cosa que yo no sé cómo hemos sobrevivido todos, la verdad. Roy y Devon se ponen a gritar de alegría y Elendal los imita. A ver, ¿qué dice mi hombre? A ver, que yo necesito saber cómo se siente en la atracción. Thomas arquea las cejas y posa una mano en la barra de seguridad. Cuando el vagón entra en el looping, instintivamente estrecho su mano libre. Espera, o sea, ¿me está dando la manita? ¿Me está dando la manita? ¿He agarrado la manita de mi hombre? ¿He agarrado la manita de mi hombre? ¿He agarrado la manita de mi hombre? Espérate porque no lo entiendo. A ver si es que es una mala traducción. Y como sea una mala traducción, Bimove, no te lo voy a perdonar en la vida, ¿vale? Para mí hay manita, ¿entiendes? Al igual que este hombre tiene 35 años, ¿vale? Sí que me está dando la manita, ¿vale? Ay, me muero que le he agarrado la mano, tía. No tengo vergüenza, me encanta. Cuando el vagón entra en el looping, instintivamente estrecho su mano libre contra la mía y cierro los ojos. ¡Oh, Dios mío! Estoy muriendo. ¡Ah! ¡Que me está muy cerca! ¡Que está muy cerca! Al abrirlos, Thomas me está... ¡Oh! ¡Ay! 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 Que me está mirando porque se está dando cuenta de... ¡Ah! Me he muerto, vale, me está mirando, porque le he cogido la mano y me está mirando, sonriendo. Estamos teniendo una complicidad, ¿verdad? Ay, este capítulo es muy importante. No sé lo que piensas, ¿vale? No sé lo que piensas porque necesitaría meterme en tu cabeza para entender qué piensas de nosotras, ¿vale? Pero el hecho de que hayas dicho que querías ir con nosotras es un plus muy grande, ¿eh? Y decía, yo creo que le parecemos atractivas y tal, pero no está enamorado tanto como nosotras de él, porque él es perfecto. Pero aquí me estoy dando cuenta de que hay complicidad. Le hacemos gracia cada vez más y eso nos gusta. Al abrirlos, Thomas me está mirando con una fina sonrisa. Iba a decir algo, pero una aceleración brusca me interrumpe. Luego otro looping. Luego a media vuelta brusca, una subida, una gran bajada y 2 loopings más. Los vagones vuelven lentamente al punto de partida. A ver si dice algo Thomas. Al detenerse yo seguía apretando. ¡Sigo! O sea, he estado toda la atracción con la mano apretada de Thomas, con su mano entre mis manos. O sea, he estado toda la atracción agarrando la mano de Thomas. Me muero. Que se ha parado y yo sigo agarrando. Al detenerse yo seguía apretando la mano de Thomas. Hola. Silencio incómodo, tía. Yo que no le suelto. Que no puedo, que están los dos inmóviles. A ver, es que no sé si es que está incómodo y no sabe decir, oye, deja de agarrarme la mano, o que está a gustito. Es muy gracioso. Me quedo inmóvil un momento, él también. Estamos a gustito, agarrados, teniendo contacto, ¿verdad? Vale, que es la primera opción. O sea, estoy incómodo, pero no sé decirte que me sueltes, ¿no? Si no me sueltas la mano, no puedo bajar. Oh, sí, tiene su lógica, perdona. Le suelto la mano, él se encoge de hombros despreocupadamente. De verdad, es que no entiende este muchacho. Me explota la cabeza con él. Mira, yo lo amo, lo sabéis, que lo quiero, pero es como que me ilusiona, pienso que le gusto, pero luego eso se desvanece. Me desquicia un poco este hombre, el no saber leerle. O sea, porque pienso, va, le gusto, quiere montarse conmigo, le hago gracia, le da la mano, siente conexión, pero luego te das cuenta de que no, que vuelve a su estado de planta. Salimos de la atracción, todos con la sonrisa en los labios. Tenías razón, Thomas, parece que la montaña rusa ha tenido la aprobación general. Es que mola. No es muy difícil de suponer. Brun se acerca con una ligera sonrisa en la comisura de los labios. ¿Te ha gustado la montaña rusa en solitario?
Qué lista, chaval. Ojalá venga con el número del muchacho. En realidad no iba sola, pero sí, me ha gustado mucho. ¿Seguimos con la visita o queréis montaros otra vez? Es mejor explorar primero todas las atracciones, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Nos alejamos de la montaña rusa. Vamos al stand de tiro, venga, va. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¡Mirad! Un puesto de tiro. ¿Sabéis tirar? No. O sea, es un minijuego. Va a ser un minijuego y yo no tengo ni idea. Un poco. He practicado el tiro al plato. ¿Tú sabes tirar? No se me da mal. Elenda supongo que no. No sé dónde podría haber aprendido. Yo igual. He debido de probar alguna vez cuando era pequeña. Yo nunca he jugado al tiro. ¿Y vosotros, chicos? Yo tengo bastante experiencia en videojuegos, pero no creo que sea lo mismo. No. Hace un tiempo me iniciaron un poco en la pesca submarina, pero no con objetivos de verdad, por supuesto. Eso nunca. Igual que los videojuegos no es lo mismo, eso iba a decir yo, pero sin añadir lo de los videojuegos, en plan, ¿qué tiene que ver? Pues yo no tengo absolutamente ninguna experiencia. Bueno, si queréis llevaros algún premio, me temo que habrá que compartirlo. Perdona, si tú tienes experiencia, yo te doy el dinero y me sacas un premio, ¿no? Espera, siempre puede haber alguna sorpresa. Nos acercamos al puesto de tiro y una empleada me tiende de inmediato una carabina. ¿Quieres probar, chica? Bueno, es que no sé muy bien cómo hacer. Venga, si eres tímida, prueba con uno de tus amigos. ¿Puedo elegir? Tomás. Si es que de verdad, o sea, soy masoca, tío. La persona que me ilusiona y luego se convierte en una patata, pues es al que voy a elegir. ¿Por qué me voy a ir con Devon o con Roy? No, yo me voy con Thomas, que es un corcho en esta vida, un plancton. Estoy segura de que uno de estos chicos estará encantado de ser tu pareja de juego. Seguramente. Roy, ¿te apetece? Sin duda, ¿quieres enseñarme, Amanda? ¿Por qué no? Thomas, ¿quieres? Devon, ¿quieres probar conmigo? Thomas. Sí, claro, siento curiosidad. Si es que yo no sé cómo este muchacho no se da cuenta de que estoy enamorada de él. Si es que lo hago todo con él, siempre elijo a él. Con lo listo que eres, ¿cómo no te das cuenta, muchacho? La empleada del puesto nos pasa la carabina. Pues basta con cargarla así. Luego apuntáis al objetivo y apretáis aquí. Sencillísimo, sí, sencillísimo para ti. Están trucadas, porque te voy a decir una cosa, las escopetas de feria están todas trucadas, ¿eh? Bueno, pues si es tan sencillo, Toad, prueba con el primer tiro. Ay, madre, que yo soy muy mala, tía. Que no voy a acertar nada. Ay, para los enamorados tan monos como vosotros, el primer tiro es gratis. ¡Oh! Se piensa que somos pareja, Tomás. Si es que, ¿qué más indicios necesitas, amigo? No estamos juntos, pero no hay problema, yo pago. Niano. Jolín, pues no ha tardado en negarlo, ¿vale? Tiende un billete a la empleada que lo mete en el bolsillo un tanto sorprendida. Venga, Toad, muéstranos de lo que eres capaz. Voy a quedar fatal porque yo los minijuegos lo llevo muy mal, ¿eh? Tenéis un minuto para hacer el máximo de puntos. Si pasáis de 300 ganáis un regalo. No voy a pasar. Adelante, en cuanto estés lista. Pongo la carabina en el hombro y apunto a un objetivo. A ver, que yo no me hago responsable de esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. ¿Qué? Ah, que tengo que... ¡Ay! ¡Ay! Que no sé jugar. ¿Qué tengo que hacer? No sé lo que estoy haciendo. No sé. Es que me parece muy difícil esto, ¿no? Ay. Me estás dando puntos. Darme puntos. No me... ¿Cuánto me queda? 28 segundos. Quiero el premio. Pero es que me parece una salvajada. 300. ¿Qué? Vete rápido. Es que si no vas rápido, ¿cómo los voy a conseguir? Es que me parece dificilísimo esto. 9 segundos. No lo voy a conseguir, ¿vale? Es que me cachis en la mar. No lo voy a conseguir. ¿Por qué? Es que me han dado muy poco tiempo, ¿vale? Nada, 258. No voy a gastarme. Están trucadas. Creo que empiezo a desesperarme. Me vuelvo hacia Thomas, con el ceño fruncido. Suponía que no iba a ser fácil. ¿Lo dejamos? Sí, dejémoslo aquí por hoy. Nos reunimos con los demás que miraban a Brun acabar su tiro. ¡Listo! En el blanco. ¡Mirad el peluche que me he conseguido! Es que, tío, no voy a gastar 45 puntos de acción para no conseguirlo. Si me lo dieran, pues sí, ¿sabes? Es increíble, no ha fallado ni uno. ¿Qué premio quieres?
quieres, puedes elegir entre estos dos. No, gracias, prefiero tickets. Volveré en los próximos días. Como quieras, la empleada le da un buen fajo de tickets. Bueno, con esto me conformo, vamos a donde queráis. Nos alejamos del puesto de tiro riendo. Me lo estoy pasando muy bien, aunque no hayamos conseguido el premio porque soy malísima, ¿vale? ¿Una roulotte de vidente? Todavía hay gente que consulta con videntes, perdona. No te metas con las videntes, ¿eh? Que existimos. Si no, preguntarme a mí, que yo lo veo todo. ¿Y por qué no? Es divertido. No tienes por qué tomártelo todo al pie de la letra. Ah, si queréis ir, adelante. Yo paso. Me apetece mucho probar. Tomás, ¿vienes conmigo? Venga, me voy con mi hombre, ¿no? No, yo no paso. Yo voy. Obvio que voy. Vamos, llevo a mi Tomás. Venga para allá, vamos. La mejor atracción de todas. Si te empeñas, ¿cómo que si me empeño? Pero no dice que no, ¿eh? Pero no dice que no. Aquí donde lo veis al muchacho. No lo niega, no dice, no, yo ahí no entro. No, porque se lo he pedido yo. Es que no puede negarme nada, tío. Me encanta. Tu entusiasmo me emociona. Anda, ven, en el peor de los casos no tenemos nada que perder. Tomás se encoge de hombros y me sigue a través de la cortina. Un momento, enseguida estoy con vosotros, sentaos. En teoría alguien que ve el futuro estaría esperándonos. Tiene un poco de razón, nos sentamos en las sillas. Oh, tengo un tiempo de espera, pues sabes que os digo, chicos, que lo vamos a dejar hoy por aquí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado muchito este vídeo, que le deis amor, como siempre, que os suscribáis por allá abajo, que es gratis y a mí me hacéis muy feliz, que podéis seguirme tanto en Instagram como en TikTok y nos vemos en el próximo vídeo, así que nada, un besito y chao.